Hola chicos, saludo al profesor Gustavo García Cabezas. Esta semana en el curso de literatura vamos a ver literatura hindú. Seguimos con literatura antigua. Vamos a ver los orígenes de historia de literatura hindú. Es una de las primeras manifestaciones de la literatura hindú. Se conocen a partir del surgimiento de los Vedas, una serie de escritos antiguos que surgieron entre el año 1600 al 700 a.C., que fueron conservados por tratarse de las bases de lo que sería posteriormente el hinduismo. Los Vedas contemplan una serie de rituales, ¿ya? De rituales, preceptos, mitos y cánticos que en un principio fueron transmitidos de manera oral. Más tarde, estos serían escritos para ser utilizados en los rituales encabezados por los antiguos sacerdotes. También a continuación, el periodo postvédico se caracterizó por la presencia de nuevas doctrinas que sirvieron para contradecir algunos de los postulados que se plantearon en los Vedas. Este post viene a ser después de lo que aparecieron los Vedas. Cabe señalar que fue en ese momento cuando se compusieron las dos obras más importantes de la literatura hindú, que fue el Ramayana y el Mahabharata. En esta literatura india, durante la antigüedad, una gran civilización floreció en la India, que produce una literatura rica en formas y géneros. Sus textos se escribieron en sánscrito, su lengua antigua, la más antigua lengua indoeuropea conocida en ese tiempo. Los periodos que tuvieron lo que es esta literatura hindú o india, ¿no? Tuvieron lo que son dos periodos, el periodo védico y el periodo clásico. Vamos a empezar con el periodo védico. El periodo védico se da el inicio del periodo védico, no está ubicado en el tiempo de forma clara. Los historiadores datan sus inicios, dice que entre el año 6000 a.C. y el 3000 a.C. Su nombre se deriva de la palabra Veda, que en sánscrito significa saber, ¿correcto? Los Vedas son un conjunto de libros sagrados y míticos transmitidos de forma oral en sánscrito antiguo por los sacerdotes brahmanes. Dichos libros Vedas se dividen en cuatro. Vamos a ver cuáles son esos cuatro libros y tienen que acordarse, chicos, ¿ya? ¿Cuáles son estos cuatro libros? El Rig Veda, el Sama Veda, el Yaksur Veda y el Atharva Veda. El Rig Veda, este libro es de carácter religioso. Cuenta las historias de los dioses arios que protagonizaban personificaciones de los fenómenos celestes naturales. A lo largo de 1028 himnos recogidos en 10 volúmenes. Es la obra más antigua de la literatura india. Tenemos el Sama Veda. Es un libro complementario del Rig Veda. Instruye en los ritos del culto religioso atendiendo al proceso del sacrificio. Tenemos el tercero, el Yakru Veda. Este libro Veda instruye en el conjunto de formulaciones, frases que serán mágicas, nombres sagrados y entre otros, relativas al culto religioso y al rito propiamente dicho. Está escrito en prosa poética y en verso. Tenemos el último, el Atharva Veda. Este último de los libros Veda, que constituye por 730 himnos, recoge la tradición popular del pueblo, en forma de cantos rimados, ritos domésticos y litúrgicos y gran cantidad de composiciones más cercanas a las temáticas cotidianas que a la religión. Posee un léxico popular en sánscrito antiguo. Los cuatro libros que aparecieron en el primer periodo fueron el Rig Veda, el Sama Veda, el Yaksu Veda y el Atharva Veda. Acuérdense, chicos. En el periodo clásico, que comienza hacia en el siglo IV a.C., y presenta una notable variedad de géneros. Acá se ven los géneros: el género épico, narrativo, el dramático y el lírico. Este género épico habla sobre la epopeya tradicional, nos
ha legado dos grandes obras, que fue el Mahabharata y el Ramayana, ambas recogidas por el escrito en el siglo II. La narrativa de las muchas recopilaciones de cuentos y fábulas, la más antigua y famosa es el Panchatantra, que es del siglo IV al siglo V. En dramática, que es el teatro, desde el siglo II a.C., se desarrolla una rica tradición dramática. Las obras que alternan los versos y la prosa, y la lengua culta y popular son de una gran variedad temática. El último es la lírica. El mejor poeta indio de esta época es el Kalidasa, que apareció en el siglo IV y siglo V. Importante figura de la letra hindú. Entonces, en este periodo clásico aparece lo que son los géneros tradicionales que estudiamos, que se estudia en la antigüedad. Vamos a ver las etapas de la literatura hindú. Se dieron cuatro etapas principalmente en la formación y desarrollo de la literatura hindú, desde sus inicios hasta la actualidad. A continuación se detallan las características de cada una de estas etapas. ¿Cuáles fueron esas etapas? La primera fue literatura adical, ¿no? Que la principal expresión de esta literatura fue la poesía, enfocándose a su vez en la religiosidad y en relatos heroicos. La segunda, literatura practical, se desarrolla entre los siglos XIV y XIII. En esta etapa comienza el proceso de destacar la importancia de la conciencia de Dios, aunque también se han encontrado registros de poemas épicos. El tercero, la literatura ritical, que es un periodo desarrollado entre 1600 y 1850 después de Cristo. La literatura ritical hace énfasis en el poder del amor y de otras emociones a lo largo de los poemas realizados en la época. Y la última, la literatura adurnical, se desarrolló desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. Se divide a su vez en cuatro fases, que es el Renaissance, el Dvividi, el Chayavada y el periodo contemporáneo. Explora diferentes estilos y géneros literarios como el drama, la comedia, el criticismo, la novela, los relatos cortos y los de no ficción. Son los cuatro etapas que vemos en la literatura hindú. Ahora vamos a ver los autores más sobresalientes que apareció en lo que es la literatura hindú. Entre los autores más importantes de esta literatura destacan los siguientes. Tenemos Valmiki, ya que también se ve lo que es él es el escritor de Ramayana, uno de los libros más populares de la India y de la literatura hindú en general. Tenemos Kalidasa, que es el escritor de literatura religiosa y devocional, autor de la obra teatral sánscrita, el Sakuntala. Tenemos Chanakya, Brahma y escritor del texto sánscrito Atarthashastra, uno de los tratados más importantes sobre cómo debía funcionar un Estado. En este exponente son válidas prácticas como el uso de veneno contra el enemigo o la pena de muerte para los crímenes graves. También tenemos al autor, el Dapak Raishivasta, también conocido como Premchand. Es considerado uno de los escritores más destacados de la literatura hindú. Trabajos incluyen relatos cortos, ensayos y traducciones. Es autor de obras reconocidas como el Paramesvar, el Gigak y el Savasadan. Tenemos al autor R.K. Narayan. Se destacó, dice, por escribir libros de ficción y no ficción, entre los cuales destacan el Swami y sus amigos, Amish Hamilton, el Cuarto Oscuro y Esperando a Mahatma. También tenemos al autor Rabindranath Tagore. Este escritor bengalí, dice, bengalí, que dejó un extenso legado de la obra que revolucionó la literatura hindú y bengalí.
Se caracterizó por tener una prosa espontánea, considerada por algunos como sensual. Fue autor de títulos como El Rey y la Reina, La Luna Nueva o La Cosecha. Gracias a sus trabajos ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 1903. Miren, un dato importante que tienen que saber, un ganador del Premio Nobel de Literatura. Entonces, chicos, revisen la información, léanlo y para poder trabajar en clase. Ah, no se olviden de ir buscando lo que es la obra El Mahabharata y el Ramayana para poder trabajar en clase. ¿Ya, chicos? O si no, ahí vemos cómo trabajamos lo que son estas ahorita muy interesantes que aparecieron en la literatura hindú. Nos vemos en clase, cuídense.